Hola gente, estamos aquí listos ya para el live con Natalia Gill y vamos a conversar hoy de un tema, bueno, obviamente que me apasiona y sé que a ustedes también les apasiona y es las constelaciones familiares, todo el proceso sanador que puede haber en esta terapia, en esta dinámica y vamos a recibir a Natalia que se está tratando de conectar en este momento y ya lo estamos, creo que lo estamos logrando Sí, sí, rápidamente. El sistema está diciendo esperando por Natalia. Listo, ahí está Natalia. ¡Hey! ¿Cómo estás? un segundo, voy a apagar acá. Ahí sí. Ah, bueno, si quieres apagar el del de la computadora y deja este. Te oigo perfecto. ¿Cómo anda todo? Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Y aquí cómo va todo por allá? Con calor, con incertidumbre, pero con ganas de vivir. Así estamos todos con incertidumbre en estos tiempos, pero yo también, con muchas ganas de seguir adelante, con fe, con esperanza de que las cosas son siempre para mejor, por muy malas que parezcan, ¿no? Bueno, básicamente te invité a conversar, Natalia, solo falta el café y el juguito. Quería conversar contigo por lo siguiente. Te voy a más o menos hablar de qué se trata lo que yo hago. Después tú nos vas a hablar de lo que tú haces. Y después yo te voy a contar por qué me pareció muy interesante conversar contigo y compartir con la gente nuestro trabajo. Bueno, básicamente el trabajo de constelaciones familiares es una terapia que engloba el sistema donde uno nace para poder sanar heridas y empoderarse hacia el futuro, hacia el éxito. Eso lo descubrió o lo trabajó Bert Hellinger durante muchos años, luego de muchas terapias en las que él participó, y descubrió que había algo fenomenológico que no se podía explicar en las sesiones, es decir, la gente participaba como representantes del círculo familiar y, por ejemplo, Natalia participaba en un círculo donde trabajábamos el caso de Maritza, que está ahorita con nosotros, y Natalia representaba a la mamá. Y Natalia se para en el sitio y luego el facilitador le pregunta, Natalia, ¿cómo estás? Y Natalia dice, tengo una tristeza que no es mía, tengo una rabia que no es mía, me quiero acercar a tal persona y no sé por qué. Es decir, el representante empezaba a sentir cosas que tenían que ver más con el familiar incluido en la terapia que con ella misma. Entonces empezaron a descubrir cosas. Incluso en los trabajos de constelaciones familiares tú puedes incluir gente que ya falleció, ancestros, y las personas que están representándolos pueden decir, eh, estoy, no sé, estoy contento o quiero abrazar a fulana o quiero simplemente proteger a sutanito que está en su terapia. Entonces como que no había una respuesta eh, formal a esto, pero los representantes sienten, viven y padecen exactamente lo que sentían y padecían los ancestros, aunque hayan fallecido muchos años atrás, incluso nunca los hayan conocido, incluso hayan sido de 4, 5, 6 generaciones hacia atrás. Entonces, ¿por qué yo te invito? Yo te invito porque estaba viendo YouTube y te encontré en una entrevista y me caíste bien y veo que trabajas como medium. Exactamente dime qué haces y después entramos en temas calientes. Claro que sí. Es muy interesante tu tema. La verdad que no soy experta en tu tema, pero sí conocía cómo funcionaba un poco. Bueno, yo soy medium y lo que uní un poco fue la programación neurolingüística junto con la mediunidad para poder hacer una terapia integrativa y ayudar a las personas a sanar los ciclos y transitar el duelo de una forma más saludable, no de esa forma tan abrumadora, donde te espanta, te paraliza y no te deja avanzar. De esta forma yo trabajo el duelo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? La persona, el familiar se presenta para comunicarse con quien partió y yo hago un enlace, me comunico auditivamente con esa persona y desde ahí es donde yo empiezo
a contar su historia de vida. O sea, él me va relatando o ella me va relatando desde su personalidad todo lo que vivió, lo que sintió, cómo lo vio, cómo lo analizó, inclusive después de fallecido, cómo lo analizaba de vivo, y desde ahí se va transformando en una terapia, para ayudar a, no solamente a entender que ellos siguen estando en este plano terrenal, sino que lo más importante también es como animar asperezas, a cerrar ciclos, que un poco se uno con lo tuyo, ¿no? El de poder tener el alma más liviana y poder seguir transitando y también expandirse como persona y poder avanzar en esta vida terrenal. Dijiste una palabra clave que es con la que nosotros trabajamos mucho en constelaciones familiares y es un tema de reconciliación. Cuando tú te conectas con una entidad, buscas que el paciente o el cliente entre en reconciliación u otro objetivo. ¿Cuál otro objetivo puede ser? A ver, siempre pasan muchas cosas en las sesiones como también pasa en las constelaciones. Primero llega la persona con una idea de comunicarse con alguien que partió. Muchas veces es porque sienten el dolor de la pérdida, pero a veces tampoco entienden qué están buscando. Y hay otros que realmente saben lo que vienen a buscar y vienen exactamente, por ejemplo, a reconciliarse porque no se llevaban bien, tenían mala comunicación. Muchas veces pasa de que parte la mamá, el papá, el marido, el hijo, etcétera, y tuvieron una relación como súper compleja. No podían de repente tener una conversación, o nunca se pudieron sentar bien en una mesa, nunca hubo un abrazo. Muchas veces también ocurre de que no entendían por qué las personas reaccionaban o funcionaban de una forma. Pero hay algo que tú dijiste que a mí me llamó mucho la atención, que tiene que ver con los ancestros, y muchas veces pasa de que en las mismas sesiones dicen de que se vienen repitiendo situaciones familiares que venían desde la abuelita o desde el lado paterno, desde el lado materno, y que la persona que justo está ahí sentada en la sesión tiene como la responsabilidad, entre comillas, ¿no? Sino que esa es la persona que va a desbloquear la sanación familiar, por así decirlo. Como que hasta ahí tiene tu historia. Claro, te voy a contar más o menos algunos principios de las constelaciones. Marian dice que suena bonito, ya te voy a explicar de dónde viene la palabra constelaciones, pero hay algunos principios que se trabajan en las constelaciones familiares y me gustaría que tú me hablaras desde el punto de vista de una medium que se conecta con estas entidades, estos seres, no sé cómo los llamas tú, y qué respuesta ellos te dan con respecto a esto. Por ejemplo, en las constelaciones familiares es fundamental, hay un principio inviolable y es que todos pertenecen. No hay nadie que quede fuera del árbol familiar a menos que haya cometido una atrocidad muy grande y el sistema lo haya expulsado. Es decir, el sistema no puede tolerar algo tan grande. Entonces, nadie puede quedar excluido en condiciones normales, incluso los malos en la familia. ¿Te ha tocado conectarte con alguna entidad que hizo algo muy malo, pero sentía los vínculos igual con sus familiares o incluso con los familiares de las víctimas? A ver, me ha tocado, por ejemplo, comunicarme con un padre que violó a su hija, donde la hija viene a entender por qué el papá actuó de esa forma. Ha sido una de las cosas más fuertes que me ha tocado, porque como yo trabajo desde la sanación, lo que yo espero es que la persona que está del otro lado tenga ya el alma un poco más elevada y tenga la capacidad de decir perdón, o explicarle a la persona, o a su hija en este caso, por qué lo hizo y qué lo llevó a cometer esa atrocidad, ¿no?, para esa persona. Me han pasado 2 veces, o sea, más de 2 veces en realidad, pero en un caso, él estaba tal cual con la misma actitud fría, calculadora que tuvo en esta vida, en este plano. Y en ningún minuto le pidió perdón a su hijo, sino que le dijo que era lo que él tenía que hacer y ya está. Y ya está, no había nada más que decir y yo me impacté mucho con eso. Correcto. Sin embargo, me tocó en otra ocasión. Perdón que te interrumpa, perdón que te interrumpa. ¿Y cómo trabajaste el caso de esa mujer o esa chica que fue violada ante un padre que se mantuvo frío? ¿Qué pasó ahí? Lo que pasa es que ella esperaba exactamente esa respuesta,
que fue lo que a mí más me llamó la atención. De esa forma ella lo reconoció y ella entendió que él siempre fue así frío, no tuvo un afecto con ella. Ahora sí pasa mucho en estos casos en que se culpabiliza mucho, en este caso la hija, pero él en esta ocasión recuerdo que él le dijo cosas que no tenían que ver con las cosas que ella se sentía culpable. Por ejemplo, ella sentía que ella al acercarse al papá de forma cariñosa de alguna forma le incitó. Que el papá le dijo que no era eso, sino que él fue el que vio cosas en ella que no, obviamente no debía haber visto como padre, y eso también a ella le ayudó como a sacarse la culpa un poco de eso. Es muy fuerte, pero es el camino. Es decir, por ejemplo, en una sesión de constelaciones, una persona que ha sido abusada reconoce, que puede llegar a reconocer que sintió placer. Claro, Y claro. eso es fuerte, porque generalmente al violador, al abusador, lo tildamos del malo y el ogro, y la otra es la víctima, y hasta cierto punto así es, obviamente. Pero hay otros factores que uno va descubriendo y uno tiene que tener la valentía de decir, está esto. Por ejemplo, entre un violador y su víctima hay un vínculo. Y Sí, si tú le tiras piedras al violador, no hay solución, no hay salida. Lo que hay que encontrar es la reconciliación y quizá que el hombre empiece a profundizar en el dolor, porque debajo de esa cara fría lo que hay es un abismo de dolor muy grande. sí, absolutamente, pero de ambas partes, ¿eh? De ambas partes. Uno no está, ¿cómo se llama?, dejando de bueno al violador en este caso, pero ambas partes de alguna forma son víctimas de una situación fuerte. Aquí dice Kukuyev Nati, dice que es terrible, por Dios. Sí, pero ahí está la semilla de la sanación y de la vida. Es decir, las cosas terribles, las catástrofes, lo que no queremos mirar de la vida, esconde la semilla de la nueva vida y de algo hermoso. Y ahí está el trabajo espiritual. El trabajo espiritual no es decir namaste y bailar. El trabajo espiritual es decir, está esto y qué voy a hacer. Y hablando de cosas ¿ah? Cargo. Normalmente nosotros no nos hacemos cargo de nosotros, de lo que pasa por dentro. Siempre tratamos de tirar hacia afuera, mirar afuera, ayudar afuera, todo lo que es por fuera. Pero es muy difícil hacerse cargo del dolor propio, porque eso significa trabajar en uno mismo y a veces no estamos dispuestos, nos cuesta demasiado. ¿Te ha pasado? Cuéntame cómo es tu contacto, tu conexión con las entidades y te pregunto, dos, ¿qué te ha pasado con una entidad, un ser que ya falleció, un ancestro, donde sí pudo hacerse la reconciliación con la persona en vida? A ver, primero, ¿cómo yo me conecto? A ver, esto de forma objetiva es como si tú hubiese alguien parado a mi lado en este minuto y me estuviese contando una historia y tú no la escuchas, entonces yo te relato lo que la otra persona me cuenta. Pero al mismo tiempo, yo puedo sentir física, emocional y mentalmente todo lo que esa persona sintió, vivió en personalidad, en cómo ellos eran, esta vida terrenal. Entonces, como que por una hora la mitad de mi cuerpo es una persona y la otra mitad soy yo. Pero lamentablemente se suena mi voz, ¿no? No, me suena la voz de la otra persona. Y es muy lindo porque de alguna forma he vivido muchas vidas en este cuerpo. He podido sentir sensaciones que quizás no hubiese nunca entendido, porque no es una experiencia vivida por mí, pero sí he tenido esa suerte de tener muchas vidas en este cuerpo y poder entender y abrir un poquito más mi mente, porque yo era de una crianza muy formal, entonces los prejuicios, las normas, el que dirán, para mí eran como importantes. Y eso me ayudó a tener un poco una forma de ver las cosas más livianas, de tratar de entender las cosas de otra forma. Y bueno, me ha ayudado a crecer. Falta mucho por crecer, porque siempre falta, pero eso ayuda. Y la pregunta que me hiciste con respecto a sanar, sabes que ocurren muchas cosas dentro, no solamente con esto de la violación, sino también con los hijos que son abandonados, que a veces no conocieron a sus padres, y las reconciliaciones cuando quieren a veces conectarse,
con su mamá de crianza, no con la mamá biológica, y se encuentran porque está la mamá o el papá biológico del otro lado y quieren pedirles perdón o conectarse con ellos, algo que yo no tenía idea porque a mí no me conectan, solamente sé que vienen a comunicarse con alguien. Y cuando aparecen ellos y logran entender por qué, por ejemplo, una mamá fue capaz de abandonar a una hija y no volvió más, o por qué no volvió, y si volvió, por qué no le habló. Y la verdad es que una de las historias más lindas que me ocurrió fue con una señora que estaba por fallecer. Tenía poco tiempo de vida porque estaba enfermita. Y su hija la trajo a una sesión. Y aparece, ella quería hablar con su esposo que había fallecido, y apareció su mamá biológica. Y ella le explicó por qué había sido el abandono, qué circunstancias había ocurrido a esto. Y le contó una vez que ella fue a visitarla, pero que ella no sabía que era su madre. Y eso provocó en esta señora una reconciliación muy grande. Y cuando terminamos la sesión me dijo que ella ahora sí podía morir en paz porque sabía que se iba a reencontrar con sus dos madres y las iba a poder abrazar. Entonces fue algo muy lindo, muy sanador. Increíble. Fíjate tú, Natalia, en el trabajo de constelaciones familiares se ve como algo natural que un niño puede llegar a comportarse como algún ancestro que falleció, obviamente, y de alguna manera repite algo que ese ancestro dejó pendiente o incluso puede ser, eh, si tienes un chance, dale a un... Lo de Zoom no estaba grabando tu audio. Si tienes algún chance que te ayuden ahí con el audio. Pero bueno, no importa, después resolvemos eso. Ahí como que sí, bueno, vamos a ver cómo lo... Bueno, vamos a ver. Mira, entonces, en constelaciones familiares se ve muy, muy clarito que un niño de una familia tiende a repetir algo de un ancestro que falleció, incluso si no lo conoció. Por ejemplo, si el abuelo se fue a la guerra y nunca más volvió o fue deshonrado por algo que hizo, y él fue una vergüenza en la familia, algún nieto va a venir y se va a comportar de alguna manera muy parecida o incluso va a buscar la manera de hacer... Ahí Ah, se acopló. ¿ah? Ahora sí. Ahí sí. Ahí Ahí sí. lo arreglé. Sí, sí. Disculpa. No, no te preocupes. Ahí. Si no, hacemos otro live después y hacemos más información. Ok, ok. Bueno, no importa. Entonces, te pregunto, ¿te ha pasado que has conversado con alguna entidad y te ha hecho referencia a que algún nieto o algún descendiente está repitiendo lo mismo que él hizo o está pagando por algo que él hizo? Esa deuda que va rodando de generación en generación. Sí, sí, me ha pasado y han explicado el por qué. Han explicado, por ejemplo, a ver, esto fue con una persona que estuvo en una guerra y él lo que decía es que habían pasado mucha hambre. Entonces él trataba de explicar por qué era su desesperación de no perder el tema de la economía, la necesidad, no era avarismo, sino que era el miedo a ser pobre, o sea, con la desesperación de no tener para comer o no tener cómo alimentar a su familia. Y en esta sesión era un tío, no me acuerdo bien, no recuerdo bien quién era, si era el tío o el abuelo, que explica por qué él estaba viviendo eso y que estaba repitiendo un poco su historia, pero al revés. O sea, él generó mucho dinero, tenía mucho dinero, pero su sensación era siempre como de carencia. Tenía mucho dinero, pero siempre estaba preocupado de que faltaba más dinero, que no podía tomarse vacaciones. De hecho, le gustó mucho disfrutar con su familia. Por esta sensación de que siempre estaba al mando, se caía todo y él quedaba sin poder tener dinero suficiente para sobrevivir. Bueno, imagínate, te toco un tema, ya que estamos hablando de cosas rudas, para ver qué me dices tú. Hace tiempo he estado leyendo sobre Hitler. Hitler para los pelos y nos asusta a todos. Desde el punto de vista familiar, a él le toca
cualquier cantidad de dificultades y problemas y cosas terribles que si nos podemos analizar no terminamos nunca, pero eso tiene que ver con muertes prematuras, tiene que ver con separaciones, tiene que ver con uniones que no debían ser, etc. Y él nace en ese sistema y termina haciendo lo que hizo. ¿Qué te han comentado o qué te dicen los ancestros, tus amigos, no sé cómo llamarlos, con respecto a seres como Hitler o seres históricos sobre los que les tocó vivir o no tocan esos temas? La verdad que como yo toco temas como más personales, por así decirlo, directamente con el familiar de la persona, nunca nadie me ha preguntado sobre Hitler o qué pasa con este tipo de personas que han causado conmoción mundial de alguna forma y han generado catástrofes. Pero, a ver, me ha pasado, por ejemplo, de que hay personas que han actuado muy mal en las familias, por ejemplo, que han matado a alguien, que ellos se encuentran separados un poco de la familia, como que los bloquean un poco en la comunicación, no llegan. No les permiten pasar un poco ese punto de comunicación a no ser que la persona lo necesite demasiado. Es como que se forma una red de protección ante el que está aquí terrenalmente hablando para que se sane y no para que se destruya. Al menos desde mi forma de trabajar. Y yo creo que tiene que ver con eso. Como yo trabajo, es quizás como las personas que están del otro lado, los fallecidos, se comunican conmigo o eligen comunicarse a través de mí por la forma en que yo trabajo. Porque si no eligen otros medios, porque hay muchos medios también que tienen su propia forma de trabajar. Y con respecto a eso, es lo que a mí me toca, como que hacen redes de trabajo. Y con respecto a si se perdona o no a la gente, porque esa es la duda que siempre hay. ¿Qué pasa del otro lado cuando hay alguien que ha cometido atrocidades? ¿No? Entonces, más que quizás saber si la familia lo perdona, es saber si del otro lado son perdonados de esta magnánime visión universal del amor universal que todos creemos. Y la verdad es que son perdonados, pero independientemente del perdón que haya del otro lado, es el trabajo personal que ellos deben hacer ante lo que hicieron. Y eso no es tan fácil. Es peor que no te perdonen, tener que trabajar en uno. El tema del perdón es un tema gigantesco. Por ejemplo, te cuento que en constelaciones familiares no se trabaja el perdón como lo conocemos. Yo, Natalia, te perdono a ti, Luis. No. Básicamente lo que se busca es la reconciliación. ¿Por qué? Porque cuando una persona perdona al otro, Natalia me tira una piedra. Entonces, si yo tengo que perdonarte de paso de lo que tú me hiciste, yo tengo un doble trabajo. ¿Me explico? Si Natalia reconoce el daño que hizo y se hace cargo de eso, ya yo me siento más aliviado y mi rabia o mi malestar se disminuye. ¿Cómo se trabaja en tu caso con entidades el tema del perdón? ¿Es simplemente como un manto blanco que se pone sobre la persona o se hace un trabajo diferente? Como yo estudié programación neurolingüística, yo siempre trato de llevar un poco a la terapia a la sesión. No solamente mostrar la mediunidad de que existe una persona que realmente no está del otro lado, sino que tomar esa reconciliación, como bien dices tú, desde el punto, ¿cómo funciona esto? Como la persona, cuando yo le recuerdo, fallecidamente, yo soy el fallecido, yo le recuerdo que en tal momento ocurrió tal cosa, es inevitable que el familiar que está presente vaya al recuerdo, y a la sensación y a la emoción que le provocó esa situación. Cuando tú vas a la sensación y a la emoción, es inevitable que desde ahí lo puedas trabajar y recuerdes y te conectes con esa sensación y puedas perdonar o no, reconciliarte, como bien dices tú, con el familiar, porque si no, no se puede. Voy para atrás. La tía que fue violada por su padre hizo contacto visual, o sea, contacto visual, ¿no? Como contacto visual en realidad con su padre y se conectó con toda la emoción que él le hacía recordar cuando él abusaba de ella. Entonces, de la forma en que ella se sentía culpable,
fue cuando el papá le dice a ella, ¿por qué actúa de tal forma? Entonces ella se conecta con esa emoción y dice, entonces yo no era lo que provocaba la situación. O sea, ahí cierra su tema. ¿Me entiendes? Y pasa en todas las cosas. Por ejemplo, yo no te pedí perdón porque tú me abandonaste. Pero estoy hablando de un matrimonio, por ejemplo. Pero si el esposo y la mujer están ahí enfrentándose a la situación del por qué ocurrió eso, en ese momento, al recordarlo y al entender por qué actuaron de esa forma, es una mirada totalmente distinta. Realmente es tan mágico lo que ocurre como lo que ocurre en una constelación, que a veces las palabras sobran. Cuesta explicar lo que ocurre, porque es un movimiento de energía donde ambas almas se reconcilian y se reconectan en ese momento para sanar. Hay gente que está preguntando si se pueden hacer consultas. Ahorita no, ahorita estamos conversando sobre temas generales. Si quieren contactarse con Natalia para una sesión, lo pueden hacer a través de su Instagram, a través de su Facebook, libremente. ¿Hay algún otro contacto que te puedan, por donde puedan entrar contigo a trabajar contigo, Natalia? Mediante el WhatsApp, pero también aparece en las redes, así que por redes está bien. Ok, bueno, me preguntan aquí qué significa este cuadro. Bueno, esto es un indio americano de hace 200 años. Creo que es un abuelo mío, vamos a ver. Natalia, cuéntame algo. ¿Qué le recomiendas a la gente? A la gente cuando se le fallece un familiar muy cercano, quedan demasiadas preguntas. Por ejemplo, en constelaciones se ve que la persona va como descubriendo por sí misma en la vida actual muchas respuestas, como que no tiene que ir tanto al pasado. En tu caso, en tus terapias, la persona tiene que hacer mucho contacto con el pasado, cómo trabajan con las entidades, trabajan con sus propios herramientas para crecer, cómo es la intención de una entidad cuando trabaja con su familiar. A ver, la intención es mía, yo pongo la intención. ¿En qué sentido? Ellos entienden que si se van a comunicar es para hacer un enlace amoroso, para sanar y cerrar ciclos. Ellos lo entienden del otro lado. Y la persona que viene a la sesión conmigo también tiene claro que es para cerrar ciclos, no es para adivinanza y para saber qué está del otro lado. En realidad prefiero que me la hagan, porque lo importante de conectarse es hacer algo que sane, ¿no? No para ver cómo funciona la mediunidad, vamos, que está de moda o que es entretenido, no. Esto es con respeto y es con responsabilidad para comunicarse. Cuando viene la persona a comunicarse, sabe a dónde ir la intención. Pero como yo tengo que dar pruebas de vida, porque es súper fácil que yo me comunique contigo, te empiezo a decir, sí, es que te duele el estómago porque a tu abuelo en el pasado le pasaba tal cosa, en este caso no. Yo tengo que demostrarle, por lo que me cuenta su familiar, las cosas que vivió para que tú sepas que realmente estás conectado con esa persona. Y de ahí es donde tú sabes que es así, y ahí es donde puedes conectar con la emoción y sanar. Si no, no tendría cómo, porque sería como que cualquiera te cuente una historia. Aquí una persona pregunta algo, yo lo voy a responder desde el punto de vista de constelaciones, me gustaría que después lo dijeras tú desde el punto de vista de medium. Hablan sobre las adopciones, cómo se enfocan, cuán adecuado pudiera ser o de qué manera se pudiera hacer correctamente una adopción. Desde el punto de vista de las constelaciones familiares, nadie debe ocupar el lugar de nadie en la mayoría de los casos. Cuando se adopta a alguien de una manera frívola, es decir, yo quiero tener un hijo, no lo puedo tener biológicamente, déjame ver qué me consigo por ahí, y forzo la barrera para que otra persona de repente no cumpla su labor o su trabajo como mamá o papá, yo me estoy metiendo de una manera muy violenta y muy agresiva y estoy rompiendo algo y yo voy a pagar las consecuencias, y no solo yo, sino mis hijos biológicos si los llegara a tener. Es decir, estoy rompiendo un balance. Solo si los dos padres es imposible que puedan cuidar de él o sea, no hay manera de que alguien pueda cuidarlo, uno puede
ser el cuidador, no el papá, el cuidador y permanentemente estar con él. En tu caso, Natalia, ¿cómo se ven las adopciones? ¿Cómo te ha tocado? A mí como me tocan las adopciones, ha sido para mí lindo en la forma que lo ven desde el otro lado. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que, a ver, que al venir eligen un padre, pero a veces este hijo no puede nacer en el vientre de esa madre por X motivo, y nace en el vientre de otra madre, que puede ser familiar o puede ser de alguien desconocido, ¿no? Que en este caso es como lo que tú me estás comentando. Pero de alguna forma se genera esa energía para que ese hijo o hija que tenía que llegar a esa madre se junten y tengan que vivir la experiencia de vida para poder sanar y cumplir la tarea que tenían por hacer en esta vida. Cuando se trabaja en una. Dime, ¿Se dime. entendió? ¿Se entendió o fue muy enredado lo que expliqué? No, sí, dijiste algo, pero eso hay que hablarlo bastante. Sí, sí. Mira, por ejemplo, en constelaciones familiares se trabajan con los vínculos, es decir, voy a trabajar con mi abuela, mi papá, mi tía, mi hermano, no sé qué, no sé qué. A la final son como contactos como energías, es como una energía que está pendiente de ser trabajada. Es decir, mi abuelo está aquí, pero realmente es algo como que va más allá del vínculo, el cargo de abuelo, sino que es como una energía que hay que armonizar. Por aquí están preguntando qué pasa cuando una persona desencarna o encarna. ¿Cómo quedan esos vínculos? Son como, dejan de ser tíos, abuelos, primos, hijos y empiezan a ser como energías que son como compatibles o adversas. Me imagino que es algo así con lo que te has encontrado. A Eh, ver, como cuando desencarnas me dices tú qué vínculo ellos deciden tener con la persona que queda acá. ¿Qué pasa con los vínculos cuando una persona desencarna y después el otro también desencarna y se encuentran? ¿Qué pasa con ese vínculo? Siguen teniendo los mismos vínculos terrenales de esta vida. Si yo reencarno en esta etapa de mi vida, voy a llegar al otro lado y está mi papá, al otro lado me voy a reencontrar con mi papá, con mi abuelo, con mi bisabuelo, de esa línea generacional. Pero la relación allá donde tú dices es de la misma manera de que tenían aquí, hijo, papá, abuelo, etcétera, etcétera, con la misma jerarquía. Con esa jerarquía, al menos a mí me ha tocado vivenciarlo así. Sigue la jerarquía por lo menos hasta donde yo llego. Hasta ahí sigue la misma jerarquía. Y esa jerarquía, ese orden, ¿cuándo puede cambiar o nunca cambia? A ver, me ha tocado un par de veces ver que, por ejemplo, una abuela reencarna en una nieta o en un nieto. Y ahí se pierde como esa jerarquía. Ah, interesante. O sea que hasta la siguiente encarnación la jerarquía se mantiene, se sostiene. Hasta lo que a mí me ha tocado ver, sí, desde mi experiencia, sí, se sostiene. Ok, aquí pregunta Susi, disculpen que no diga todas las preguntas, pero es que hay muchas y no me pierdo. Quedan 13 minutos de transmisión en Instagram, así que bueno, hay que ponerse las pilas. Nuestros ancestros pueden ser nuestros protectores. Bueno, desde el punto de vista sistémico, como lo trabajamos, son como los primeros que llegan, son los que tienen que hacerse cargo de muchas cosas. Después viene el otro y se hace cargo de otras. Y después viene otro y se hace cargo de otras. Desde ese punto de vista, los que vienen antes son protectores. El abuelo, por ejemplo, en una familia muy violenta, donde se generaron crímenes, por ejemplo, tiene un hijo, a tu papá. Después este papá tiene un hijo. Es decir, el abuelo es el que inicia, suponte tú, esa cantidad de cosas negativas, entre comillas. Si él asume lo que hizo o lo que pasó en la familia, él está protegiendo a los que vienen más adelante. ¿Por qué? Porque ese asunto inconcluso no lo va a ir pasando de hijo en hijo y nieto, no sé qué. Es una manera de proteger. Cuando yo me hago responsable de lo que estoy haciendo y lo hago conscientemente, mi hijo, mi nieto, mi bisnieto no van a sufrir y los protejo. Desde el punto de vista de la mediumnidad, ¿cómo se da el proceso de protección de los ancestros? Ajá. No siempre ocurre como me lo dices tú a mí. A veces pasa que, por ejemplo, los problemas ocurrieron, las situaciones ocurrieron en las generaciones atrás, por ejemplo, con el abuelo, se repitió con el hermano, con el papá, pero acá
el nieto o la nieta decide enfrentar la situación, enrostrarla y ahí se detiene. No necesariamente a veces es el protector, como le dices tú, que se tiene en este caso el abuelo o el papá. A veces pasa a ser un nieto, un nieto que le toca darse vuelta y decir, no, hasta acá llega lo que estuvo ocurriendo antes. Y ahí se corta todo. Pero explícame, por ejemplo, el nieto dice, hasta aquí llego, pero ¿cómo lo detiene? Por ejemplo, vienen familias de padres o hombres golpeadores, maltratadores de mujeres. Y suele ocurrir que se va pasando de generación en generación el tema de la violencia. A veces vienen en todas las generaciones y a veces se van en generación intermedia, por lo que me ha tocado ver a mí. Pero llega el momento en que a lo mejor hay un nieto que decide decir, no, no dejo que más golpeen a mi madre, o ya golpearon a mi abuela y no va a volver a pasar en la familia, y deciden enfrentar esta situación y no dejar que más sean violentos con esas mujeres, las defienden. ¿Me entiendes? Y ahí es donde se sella el tema. Claro, claro. Y él, en ese caso, es el protector de los que vienen más abajo, los chiquitos que van a nacer en el futuro. Pero la pregunta que me hace la persona es si los ancestros que ya no están son nuestros protectores. Ah, ok. Eso te entendí con respecto a lo que me estaba hablando tú de la... Lo que dijiste estuvo muy bueno y lo que vas a decir ahora también. Muchas gracias. No, sí. Independiente de cómo hayan sido o no, sí, ellos están ahí, siempre están muy solícitos a ayudarnos. La creencia que uno tiene de que cuando uno les quiere pedir ayuda para que nos protejan o les quiere pedir ayuda para que, no sé, nos ayuden a estar mejor emocionalmente o como sea, ellos siempre están ahí. Obviamente, ellos dicen que siempre nos pueden ayudar cuando está permitido. ¿En qué casos no está permitido no ayudarnos? Cuando nosotros tenemos que vivir esa situación de vida, tenemos que experimentar esa experiencia para poder crecer. Ahí ellos no nos pueden ayudar, solamente nos acompañan. Y el resto del tiempo sí nos pueden ayudar, claro. Eso puede ser en lo material, en lo espiritual, en lo amoroso, en lo cotidiano, ellos siempre nos tratan de apoyar o ayudar y acompañar. Pregunta que te hago, desde el punto de vista sistémico, por ejemplo, algo que queda por trabajar, ¿se queda exactamente igual? ¿Muera la gente o no muera la gente? ¿Nazcan o no nazcan hasta que se trabaja y se resuelve? Por ejemplo, no sé, yo soy un maltratador, me muero y quedo con esa sensación o con esas ganas de maltratar hasta que yo lo concientice. Es decir, el morir no me va a librar a mí de ese trabajo. En tu caso, ¿cómo ves el que hay algo pendiente con una persona que fallece? Cuando tú dices, por ejemplo, yo soy maltratador y me muero. Cuando me muero, si ahí se me termina como la condena, por así decirlo, ¿no? ¿Qué pasa con ese impulso que tú tienes de maltratar? Bueno, desde el otro lado, todas las sensaciones que son terrenales dejan de ser tus sensaciones, porque ya no están en el plano terrenal. La forma que nosotros tenemos de sentir, de llorar, de sufrir, de alegrarnos, de espantarnos, todo eso es algo terrenal. Cuando están en el lado espiritual, para ponerle una diferencia, las sensaciones son totalmente distintas. Uno no tiene el mismo dolor de perder a algo o a alguien como lo hacemos cuando estamos acá. El desapego es diferente. Pero cuando estamos del otro lado y tomamos conciencia de los errores que cometimos y de las cosas que estamos pendientes, ahí empieza nuestro problema. Y ahí empieza nuestro trabajo. No queda pendiente, no queda sin trabajarse. Por el contrario, cuando tú no asumes lo que hiciste en esta vida, del otro lado estás obligado a tomar y hacer algo con ella. O trabajarlo, te quedas ahí con ese tema, para cuando te toque regresar a esta, o quizás, bueno, te va a quedar ahí mucho tiempo dando vuelta y trabajando. Te hago una pregunta como una pregunta administrativa. Cuando hay algo pendiente, como vamos a hablar de violencia, hay un tema de violencia pendiente. El ancestro se va y los que quedan tienen que resolver. ¿Cómo, no sé si te estoy atacando muy fuerte con esta pregunta, pero cómo se resuelve o se decide la transmisión del trabajo del ancestro que se fue al que queda aquí? No sé si me aclaré con la pregunta.
la repito, la repito. Yo soy un maltratador y en la familia hay mucho maltrato. Yo me muero, me voy, no sé para dónde. En la familia se tiene que trabajar el maltrato de alguna manera porque eso no quedó resuelto. El administrador de todo esto, ¿cómo decide? Este maltrato se tiene que trabajar en tierra. ¿Cómo? No sé si algún ancestro, alguna entidad te ha comentado de cómo se traspasa, se traspasa el trabajo. En constelaciones hay algunas bases donde uno puede más o menos entender por qué lo agarra fulanito y no lo agarra menganito. Pero dime tú como medium, ¿cómo se pasa ese trabajo del abuelito a Pepito? Lo que yo hice es lo que yo hice desde el lado de la mediunidad. Yo me hago cargo de mis errores. Y de este lado hay personas que están reaccionando de la misma forma que yo lo hice. Y esta persona, por ejemplo, viene a una sesión, él le va a decir qué es lo que necesita que él haga para que él lo deje de hacer, que un poco el peso se le salga a él. Porque a medida que yo lo trabajo acá, sueltan del otro lado un poco de la carga. ¿Se entiende? Sí, yo lo hago aquí. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Hay veces en que sí les dan como tips, por así decirlo, para que lo dejen de hacer, pero hay otras ocasiones que no siempre viene el maltratador, viene quien es maltratado en la familia. Y el que era el maltratador le dice cómo él, cómo esa persona puede detener al maltratador. Y a veces esa persona maltratada se casa con un maltratador porque en su familia el maltratador no está y se casan y se unen y los sistemas se complementan y el trabajo continúa. Sí, pero si esa persona que es maltratada tiene una sesión a comunicarse con el que la maltrataba, le va a decir qué es lo que debe hacer para que se cierre ese ciclo en ella. Bueno, antes de morirme tengo que hacer otro live contigo. Espero nos podamos volver a ver sin que estés del otro lado. en esta. Quedan pocos minutos. No vas a dejar de hablar, ya lo descubrí. ¿Qué? Y no me vas a dejar de hablar y de preguntar si estás del otro lado. Te voy a molestar. Una pregunta rapidita. ¿Te han estado hablando en esta sesión o no? ¿Ahora? Sí. Había una señora mayor, pero no alcancé a percatarme bien si era tu abuelita o tu madre, pero te quieren que ver contigo. ¿Te estaba regañando? ¿Algo malo para mí? No. No alcanzó a decirme nada, porque ¿Te aturdió? Sí. Bueno, está bien. Quedan 2 minutos. Gracias a la gente por participar. Les prometo que vamos a hacer otro. No sé si desde el canal de Natalia o desde el mío lo vamos a seguir haciendo y lo vamos a hacer en Facebook. Tenemos que perfeccionar la técnica y ya lo vamos a lograr. Por favor, pónganse en contacto con Natalia para sesiones, consultas desde Chile, vía online, y la gente que está en Santiago, ¿no? ¿Estás tú, Natalia? No, estoy en Buenos Aires. Ah, estás en Buenos Aires. Me tiro por este lado, sí. Bueno, hay muchos temas que abordar, muchas cosas que tenemos que conversar y bueno, pónganse en contacto con Natalia para que sean orientadas. Hay demasiadas preguntas. Para los próximos programas o próximas entrevistas vamos a abordar otros temas. Esperemos que dé tiempo para responder más preguntas. A través de Facebook y YouTube va a haber más tiempo para hablar largo y tendido y eso lo vamos a resolver. El tema de constelaciones familiares me pueden escribir por Coach de Almas en Instagram y en Facebook para aclarar cualquier punto. Yo estoy en Miami y estamos a la orden. ¿Algo más que quieras decir, Natalia, o alguno de tus amigos invisibles? No, ya, solo que es súper importante que en estos tiempos que estamos todos viviendo de incertidumbre y todo, puedan un poco hacer una introspección cada uno en su interior y puedan trabajar todas las cosas que tienen pendientes, sobre todo con los que ya no están. Traten de recordarlos siempre porque ellos siempre están ahí, siempre nos están acompañando y les gusta que nosotros estemos bien. Así que eso los invito. Gracias, Natalia. Gracias. Vamos a repetirlo. De repente, dentro de un mes lo volvemos a hacer. Y bueno, nada. Todo lo mejor y mándale saludo a mi abuela. Sí, encantado.
Dale, un abrazo, que estén bien. Eso, que esté muy bien.